acuérdense, estamos haciendo este estudio, estamos leyendo este libro juntos, el libro de santidad. El hermano, como le dije, el hermano Ryle era un ministro anglicano en los tiempos donde la iglesia anglicana, ¿verdad?, tenía ministros que realmente enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia anglicana es como una iglesia católica, pero de Inglaterra, con muchos ajustes. Pero cuando el hermano Ryle escribió este libro y en verdad él quiere ayudar a los cristianos para que entiendan este asunto de la santificación, ¿verdad? Que es una parte importante en la vida del cristiano. Como dijimos, hermanos, hay que entender, la Biblia utiliza términos que necesitamos entender y nuestro entendimiento de esos términos van a ayudarnos con nuestra vida práctica. Acuérdense que hay tres términos o tres palabras que la Biblia utiliza para explicar un aspecto de nuestra salvación. Utiliza la palabra justificación, utiliza la palabra regeneración y utiliza la palabra santificación. ¿Alguien podría decirme en forma sencilla qué significa justificación? Cuando la Biblia dice que somos justificados, ¿qué significa eso? En palabras sencillas. Ok, que hemos sido perdonados. ¿Qué más, hermano Jesús? Ok, ¿verdad? Hay perdón de pecados, hermanos, porque alguien pagó. Y acuérdense que justificación está en términos legales. Alguien tuvo que pagar la deuda. Alguien tuvo que pagar el castigo para que nosotros fuéramos perdonados y absueltos. ¿Ok? Ahora, y después lo vamos a ver. Y no nada más eso, hermanos. También la obediencia y la justicia de Cristo es nuestra. Hermanos, todo lo que Cristo hizo, vivió, también es nuestro. ¿Ok? Esa es la palabra justificación. ¿Alguien más? ¿Qué significa la palabra regeneración? ¿Qué es la idea de regeneración? ¿Ok? Un cambio, una nueva, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas. ¿Ok? Más o menos, pero acuérdense que la esencia de regeneración es que un nuevo nacimiento. Cuando somos salvos, nacemos de nuevo, dice la Biblia, y eso, hermanos, por el Espíritu Santo podemos tener nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, ¿verdad? Y también la Biblia a veces utiliza la palabra regeneración en el asunto de limpieza, ¿verdad? ¿Ok? Y santificación, hermanos, es este aspecto que estamos estudiando, donde el cristiano es posicionalmente puesto y separado. Acuérdense, la palabra santificación no tiene que ver con impecabilidad, no tiene que ver con perfección, tiene que ver que hemos sido apartados por Dios y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo que estamos estudiando aquí. En esta página, el hermano está explicando qué es el asunto de santificación y nos quedamos en esta verdad. Santificación es pues el resultado invariable de esa unión con Cristo que la fe auténtica da al cristiano. Y discutimos la última vez, en donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. ¿Ok? Ahora vamos, punto número 2. Punto número 2, página 36. Punto número 2, página 36. Dice aquí el hermano Ryle, vamos a ir parando y discutiendo. Dice: además, la santificación es el resultado y consecuencia inseparable de la regeneración. El que es nacido de nuevo y hecho nueva criatura, recibe una nueva naturaleza y nuevos principios de vida y vive siempre una vida nueva. Una supuesta regeneración que puede tener el hombre y, no obstante, vivir en el pecado o mundanalidad sin importarle, es una regeneración inventada por teólogos poco inspirados que las Escrituras no mencionan. Por el contrario, Juan dice expresamente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ama a su hermano y se guarda a sí mismo
y vence el mundo. En suma, donde no hay santificación, no hay regeneración, y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Ahora, ¿se da cuenta que el hermano Ryle, y no es porque lo inventó el hermano Ryle, está explicándonos cómo justificación, regeneración y santificación todo va de la mano? No puede, este es un paquete completo, no puedes tener una sin la otra. ¿Ok? No puedes decir, no, Dios me ha perdonado todos mis pecados y tienes una nueva vida, pues más o menos. ¿Estás creciendo en santidad? Pues más o menos. No. Ese es un paquete completo, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. Dice, es sin duda una afirmación dura para muchos. Pero dura o no, es sencillamente una verdad bíblica. Está escrito claramente que el que es nacido de Dios es uno en quien permanece la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. 3. Santificación también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en él, lo cual es esencia de la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu no se mantiene dormido ni inactivo dentro del alma. Siempre da a conocer su presencia por el fruto que causa que nazca en el corazón, en el carácter y en la vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas similares. Donde existen estas virtudes, allí está el Espíritu. Donde faltan, los hombres están muertos para Dios. El Espíritu es comparado con el viento, y como el viento no se ve con ojos físicos, pero así como sabemos que hay viento por el efecto que producen las olas en los árboles y en el humo, podemos también saber que el Espíritu está en alguien por los efectos que produce en su conducta. Es necio suponer que tenemos el Espíritu si no andamos en el Espíritu. Podemos depender de esto con gran certeza, que donde no hay un vivir santo, no hay un Espíritu Santo. El sello que el Espíritu estampa en el pueblo de Dios es santificación. Todos los que de hecho son guiados por el Espíritu de Dios, estos únicamente son hijos de Dios. Y hermano, ok, ahora nada más comentario, no lo quiero discutir. Hermanos, ¿cuál es el título que más utiliza la Biblia para referirse a la tercera persona de la Trinidad? No. ¿Se refiere en la Biblia a la tercera persona? Sí, nosotros nos referimos a la tercera persona de la Trinidad como el Espíritu Santo, pero en las estadísticas, Espíritu Santo, esas dos palabras, el título Espíritu Santo no es el más común. De hecho, en el Antiguo Testamento, adivine cuántas veces aparece. Aproximadamente 2 veces Espíritu Santo. Búsquenle. Exactamente, los términos más comunes son Espíritu, Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué le digo eso, hermanos? Porque de nuevo, a veces estamos tan familiarizados con, no, pues es el Espíritu Santo, no, pero ese título no es el más enfático, no es el que más aparece, es, hermanos, de nuevo, es el que nos quiere enfatizar su carácter santo y apartado, pero también su obra santificadora. Y es lo que está diciendo el hermano Ryle, donde el Espíritu Santo habita en la persona que el Espíritu Santo habita. ¿Qué va a producir en esa persona? Santidad. ¿Y cómo se ve la santidad? Gálatas 5, ¿verdad? 20 y tantos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ok, ahora, hermanos, de nuevo, déjenme recalcar, eso lo voy a recalcar hasta que lo enfade. ¿Por qué, hermanos?
Porque de nuevo, tendemos mucho en la iglesia a pensar de la santificación y de la piedad simplemente en términos religiosos. Acuérdese de lo que hemos estado viendo en la predicación. En el libro de Levítico, las múltiples instrucciones, no nada más las religiosas del culto, múltiples instrucciones al pueblo lo hacían santo. ¿Se acuerda? Pagarle a tus trabajadores a tiempo, eso te hace santo, ¿verdad? Respetar las normas morales y sexuales, eso te hace ¿qué? Santo, ¿verdad? Ser honesto te hace santo. No poner tropiezo a los ciegos, ¿se acuerda? Te hace, ¿por qué? Porque esa es la conducta del pueblo diferente del pueblo de Dios. Y no hay que pensar en la santidad como, ¿verdad? Como que nada más el aspecto religioso. No, hermanos, no es así. No, Dios nunca pretendió que fuera así. ¿Cómo? Me pregunta, menciona usted eso de que hagan tiempo, que no se caiga en un cielo. ¿Puede aplicar que eso es misericordia? Bueno, básicamente eso es una demostración. La misericordia es parte de un pueblo, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quería misericordia. Sí, exactamente. Eso es lo que siempre Dios ha dicho. ¿Ok? ¿Se acuerda, por ejemplo, el trato hacia los extranjeros? ¿Se acuerda? Hermanos, parte de lo que iba a ser santo a Israel era, hey, cuando coseches, no coseches todo. Deja. ¿Para qué? Para los viudas, para los huérfanos, para la gente que tenga hambre. ¿Para qué? Tú pasas y déjalo recoger. Para comer. Hermanos, imagínense ese mandamiento en el pueblo en el día de hoy. ¿Qué les vamos a dejar? Pero de nuevo, esa era la diferencia de Israel. En lugar de ser un pueblo mezquino, ¿verdad? Y en lugar de ser un pueblo acaparador, no, Dios le dijo, ándele. ¿Ok? Hermano Cruz. La palabra en hebreo es mishtu. Hacerlo bien es como un mandamiento. Cosas, si estás con Dios, quieres hacer cosas buenas a otras personas. Exactamente. Ahora, hermanos, por eso estamos estudiando esto. Porque muchas veces en la iglesia, cuando pensamos de la santificación y pensamos de la santidad, estamos pensando cosas muy raras a veces, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos exterminar, ¿ok? Esos pensamientos, que tenemos que pensar bíblicamente en lo que significa la santificación y lo que significa la santidad, ¿ok? O sea, que la santificación la demostramos en nuestro diario vivir, todos nuestros actos, hechos, palabras, pensamientos. Exactamente. Realmente el Espíritu Santo está haciendo eso. Exactamente. No está haciendo, yo lo voy a hacer así. Sí. Exactamente. Y es lo que dice, como fruto de. Ok, ahora, vamos a continuar. Ok, ahora, siguiente. Santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Los nombres y la cantidad de escogidos son algo secreto sin duda que Dios seriamente se ha guardado para él y no ha revelado al hombre. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida y ver los nombres que contiene. Pero hay una realidad clara y simple de la elección y es esta: que los hombres y mujeres escogidos pueden ser conocidos y distinguidos por su vida santa. Está escrito expresamente que son elegidos en santificación, escogidos para salvación mediante los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Por esto, cuando Pablo vio el obrar de la fe y el amor en la práctica y la esperanza paciente de los creyentes tesalonicenses, dijo: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El que mire, me encantan estas palabras. El que se vanagloría de ser uno de los escogidos, mientras que intencional y habitualmente vive en pecado, solo se engaña a sí mismo y blasfema. Por supuesto que es difícil saber lo que realmente es la gente,
Muchos que parecen bastante buenos externamente pueden resultar hipócritas con un corazón corrupto. Pero el individuo en el que no hay, al menos, alguna indicación externa de santificación, podemos estar seguros de que tampoco es escogido. El catecismo de la Iglesia Anglicana sabia y correctamente enseña que el Espíritu santifica a todo el pueblo escogido de Dios. Ahora, hermanos, vamos a entrar a este asunto. No quiero darle muchos minutos, pero a mucha gente cuando en la iglesia, cuando empiezas a hablar de la elección, como que les da escalofríos. ¿Verdad? Porque mucha gente, de nuevo, no quiere creer lo que la Biblia dice de eso. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios escogió a las personas que iban a ser salvas como Él quiso. Dice el hermano Wrighty, eso no lo podemos saber nosotros. No es información que nos fue dada a nosotros. Es más, ni nos importa a nosotros. En este sentido, es solamente asunto de Dios. ¿Ok? Y el creer eso, hermanos, no debe absolutamente en ninguna manera afectarnos en la manera de ¿qué? De predicar el evangelio y extender y decirle a la gente que crea en el Señor Jesús. Dios solamente sabe quiénes son los escogidos y quiénes van a creer. Nosotros no. Y nuestra obligación no es saber eso, es predicar el evangelio. Sí. Amén. Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es correcto. Es correcto. Ahora, piénsenlo de esta manera, hermanos. Algunos de nosotros Dios nos ha rescatado y nos ha salvado. Y la Biblia dice que fuimos escogidos. Hermanos, y cuando uno piensa en su vida, la verdad hay otros mejores que nosotros. Hay gente más devota que nosotros. ¿Sí o no? Hay gente, pero Dios nos, de nuevo, uno se da cuenta cuando uno es salvo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Y lo que Pablo nos enseña es que la elección debe causar, ¿qué? Humildad. Hermanos, y aquí está el otro extremo. Lo que muchas veces causa es arrogancia. Y muchas veces causa, hermanos, libertinaje. Y ese es el problema también, de nuevo, de no tener una perspectiva bíblica. Ahora, hermanos, esto es muy sencillo. Cuando Dios escogió a Israel, ¿se acuerda? Acabamos de ver Deuteronomio capítulo 7. Dios cuidadosamente le dijo, tú eras el más feo. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Sí o no? Dijo, de los pueblos, tú eras el más insignificante. Y Dios te escogió, ¿por qué? Porque te amaba. La motivación de Dios fue su amor. No fue nada que Israel tuviera por naturaleza. Era porque Dios así quiso. Y les dijo, ustedes son el más insignificante. Ahora, hermanos, ¿los escogió para qué? Para darle gloria. Y también vemos, para ser santos. Para ser santos. Es lo mismo, la misma enseñanza del Antiguo Testamento tiene su paralelo en el Nuevo Testamento. Es lo que estaba diciendo aquí en los versículos. Fuimos salvos ¿para qué? Para ser santos. Fuimos escogidos ¿para qué? Para ser santos, hermanos. Para ser santos. Ahora, última cosa, hermanos. Cuando usted lee esto, no se vaya a escandalizar porque, hermanos, unos pastores casi me crucifican. Cuando el hermano menciona el catecismo de la iglesia anglicana, acuérdese, él es un ministro anglicano. Es que tiene la palabra catecismo. La palabra catecismo significa instrucción. Pero mucha gente, no. Ok, ahora, lo que está diciendo es bíblico. ¿Ok? Le digo porque hay gente que nada más ve ciertas palabras y cosas y ya nos crucea, ¿verdad? No, man, hay que aprender a leerlo. Hay que aprender a leerlo con cuidado. No significa que todo lo que leemos está bien. Si esto que dice no está en la Biblia, pues entonces lo desechamos. Pero si está en la Biblia no tenemos por qué alarmarnos. Le digo en serio porque un pastor se me puso muy espeso, porque el hermano Riley es un ministro anglicano y habla como ministro anglicano. ¿Ok? Entonces, bueno, quería decirle, por favor, para que me defienda usted, para que entremos a los golpes. Ok, bien. Quinta.
Santificación, repito, es una realidad que siempre será posible ver. Al igual que la gran cabeza de la iglesia de la cual surge, no puede ser escondida, porque cada árbol se conoce por su fruto. La persona realmente santificada puede estar tan vestida de humildad que solo puede ver en sí misma sus propias debilidades y defectos. Como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, quien posiblemente no tenía conciencia de que su rostro resplandecía, como el justo en la poderosa parábola de las ovejas y de los cabritos, quien no pudo ver que quizás hubiera hecho algo digno de la atención y la felicitación de su maestro. Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Pero no importa si él mismo lo ve o no, otros siempre lo verán en su tono, gustos, carácter y los hábitos de su vida, que son diferentes de los demás. La idea misma de que el hombre sea santificado, mientras no se nota nada de santidad en su vida, es pura necedad y un uso equivocado de palabras. La luz de su santificación puede ser muy tenue, pero si hay apenas un destello en un cuarto oscuro, esa chispa será vista. Hermanos, mire ahí, esa chispa será vista. La vida puede ser débil, pero si el pulso late solo un poquito, se sentirá. Sucede lo mismo con el hombre santificado. Su santificación es algo que se siente y se ve, aunque él mismo no lo entienda. El santo, en quien nada puede verse sino mundanalidad o pecado, es un tipo de monstruo que la Biblia no reconoce. Vámonos, las palabras del hermano Ryle. ¿Okay? Déjeme comentar algo ahí, que creo que es importante lo que está diciendo. Hermanos, a veces en la iglesia, yo ahora estoy convencido, un hermano lo expresa así. Uno piensa que el crecimiento cristiano siempre debe seguir una fórmula mágica. La fórmula mágica del corito. Lee tu Biblia, ora cada día, ¿y tú qué? Crecerás, ¿sí o no? Y entonces, si usted no está creciendo, ¿no está qué? Leyendo su Biblia cada día y no está qué? Entonces no está creciendo. Y hermanos, la verdad es que uno puede ver que el crecimiento no es tan ordenado como uno parece. Y que el estándar del crecimiento nunca somos nosotros mismos. Es Cristo. Porque a veces, hermanos, nos comparamos en nuestro crecimiento. A veces nos comparamos y a veces resurge eso, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Ah, pues como 20, pues no se nota. ¿Y tú cuántos tienes? 5. No, hermano, muy bien, usted. Porque a veces, de nuevo, es este asunto. Y uno, hermanos, tiene que tener cuidado de no buscar un estándar ¿verdad?, en la iglesia, un estándar entre nosotros mismos de, ay, pues no soy lo que debía, pero hay otros peores que yo. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué, hermanos? Cada uno expresa su propio crecimiento desordenado. Hermanos, así me pasa a mí. Yo leo la Biblia y yo oro. Hermanos, con la educación que he tenido, hermanos, para mí es fácil leer 10 capítulos de la Biblia. Así, le puedo leer 10 capítulos, pero no significa que esos 10 capítulos pasen en mis ojos, pero no necesariamente en mi corazón. Y a veces tenemos un crecimiento desordenado y tenemos luchas. Hay algunos de ustedes que pueden conquistar y hay ciertas cosas con las que ustedes no van a batallar, pero hay otras cosas con las que sí. Y eso es lo que está diciendo el hermano. A veces, dice, la luz es muy tenue. La verdad, a veces la luz es muy tenue, pero en un cuarto oscuro se ve. ¿Ok? Y entonces, lo que tenemos que ver es, hermanos, a veces, hermanos, de nuevo, no estamos donde deberíamos, pero el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está obrando. Entonces, hay que tener cuidado de nosotros, nuestros estándares, nuestras calidades. Y especialmente, hermanos, nos gusta a veces juzgar y clasificar y todo eso. Entonces, hay que tener nada más equilibrio y perspectiva. Hermano Ortega. Insisto en el sentido de tener el crédito a Dios. Que no, yo podría decir la verdad,
Realmente es el Espíritu Santo que está orando. Ahora, sí tiene uno la capacidad de calificar, pero no con relación a otra persona. Realmente yo creo que Dios guarda mi corazón, mis pensamientos, mis corazones. Yo realmente creo que Cristo murió por mí y salvó. Ahora, si yo realmente estoy llevando una vida, o sea, yo estoy viendo mi vida claramente siendo transformada, ni siquiera darle crédito a Dios y que sea el que te califique, sino que seas tú, que necesito cambio. No, sí, ahora. Sí, pero yo lo que me refiero es que muchas veces es como una competencia de que, no, ahora voy a hacer, no. Que realmente el Espíritu Santo, por tu persona, como yo digo, que le dé el crédito a Dios. Sí, hermano, amén. Ahora, nada más ten cuidado con eso. Acuérdense que cuando estudiamos las oraciones de Pablo, Pablo daba gracias por el amor, la esperanza y la paciencia. Porque no eran cosas que ocultas, eran cosas que visibles. Su fe va creciendo y uno dice, ¿cómo sabes que Pablo, tú miras el corazón? Se ven sus acciones, su amor. Entonces, ahora hermanos, ¿se acuerda también? Por eso estudiamos Primera de Juan. Dios nos ha dejado ciertas evidencias para ayudarnos a nosotros mismos. No tanto para juzgarnos, aunque a veces lo hacemos así, pero para nosotros, para mirar nosotros. Hermanos, y en verdad, batallamos con el pecado, pero cuando miras atrás, pues siento que no avancé, pero miro atrás y digo, pues sí avancé, aunque sea un poquito. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Punto número 6, página 38. Santificación es algo por lo cual cada creyente es responsable. No me equivoco al decir esto. Creo tan firmemente como cualquiera que todo hombre sobre la tierra es responsable ante Dios y que todos los perdidos no tendrán nada que decir ni excusas que dar en el día final. Cada uno tiene el poder de perder su alma. Pero aunque creo esto, afirmo que los creyentes son principal y particularmente responsables y tienen una obligación especial de vivir una vida santa. No son como los demás, muertos, ciegos y carentes de renovación. Están vivos para Dios, tienen luz, conocimiento y nuevos principios dentro de ellos. ¿Quién tiene la culpa de que no sean santos, sino ellos mismos? ¿A quién le puede echar la culpa de que no son santificados, sino ellos mismos? Dios, quien les ha dado gracia, un corazón nuevo y una nueva naturaleza, los ha dejado sin excusas si no viven para su alabanza. Este es un punto demasiado olvidado. El hombre que profesa ser un auténtico cristiano y no hace nada, se contenta con un grado muy inferior de santificación, si acaso la tiene, y dice tranquilamente que no puede hacer nada. Es digno de lástima y además muy ignorante. Cuidémonos y estemos en guardia. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a los creyentes como seres que rendirán cuentas y a quienes consideran responsables. Si el Salvador de pecadores nos otorga una gracia renovadora y nos llama por medio de su Espíritu, podemos estar seguros de que esperar que usemos esa gracia y que no nos quedemos dormidos. Olvidar esto es lo que causa que muchos creyentes constriñan al Espíritu, entristezcan, esa es otra palabra, al Espíritu, y los lleva a ser cristianos muy inútiles y desagradables. Ahora, hermanos, eso es cierto. Déjenme de nuevo. Acuérdense cuáles son las 3 palabritas que están muy relacionadas, que hablan de un aspecto de la salvación: justificación, regeneración y santificación. Ok, esto es genial. La justificación es un acto de Dios. Dios lo hace. ¿Cómo somos justificados? Por Cristo a través de la fe. ¿Cómo somos regenerados? Por Cristo a través de la fe. La santificación, hermanos, es la única obra muy particular donde nosotros participamos en una obediencia dependiente. ¿Ok? Hermanos, Dios dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Verdad? Pablo les dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego, hermanos, dice y tiene esta palabra, ¿por qué? ¿Qué significa? Cuando recuerde, después que viene un por qué, ¿qué viene?
Una explicación. ¿Por qué tenemos que ocuparnos en nuestra salvación? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, y mire, a lo mejor voy a usar una ilustración muy burda y muy tonta, pero muchas veces en el culto, a mí me pasaba cuando usted era sentado, ahora predico, ¿verdad? Es diferente. Pero ¿verdad? Estaba sentado y un sermón sobre la oración. Oh, sí, Señor, le tengo que echar más ganas a la oración. Sí, ahorita después del culto, sí, Señor, de veras, voy a orar. Llegas al culto, llegas a tu casa, comes, te relajas. Al ratito, antes de dormir, Señor, y el Espíritu Santo está, ora, al ratito. Y ese ratito nunca llegó, al siguiente día es como... Y el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Produciendo el querer. Pero nosotros teníamos que responder, hermanos. Teníamos que responder. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. El Espíritu nos inquieta, nos mueve, pone cosas en el corazón. Y muchas veces nosotros, luego. Y tenemos que tener de nuevo ese cuidado con eso. Hermano Cruz. Sí, dice en la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros ponemos esas santificados para que Él entre en nuestro cuerpo, que no esté tan podrido y tan feo y asqueroso y todo. Bueno, pero un día lo va a transformar. Cambiar, ayudar, sí, hermano, sí, es correcto, Bien, no me voy a distraer porque hay mucho que decir en eso. Punto 7. Santificación es un proceso que admite crecimientos y grados. Vamos a ver si eso es cierto, hermanos. Piénsenlo, no nada más porque lo dice, pues sí. Vamos a evaluarlo a través de la Biblia. El hombre puede subir de un escalón de santidad a otro y ser mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. No puede ser más perdonado ni más justificado que en el momento que creyó, aunque sienta que va creciendo. Sí puede ser más santificado porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida, aumentada y profundizada. Este es el significado evidente de la última oración de nuestro Señor por sus discípulos cuando dijo, santifícalos. Y de la oración de Pablo por los tesalonicenses. Y el mismo Dios de pasos santifique. En ambos casos, la expresión implica claramente la posibilidad de un crecimiento en santidad. Por otro lado, una expresión como justifícalos no se usa ni una vez en las Escrituras refiriéndose a un creyente, porque no puede ser más justificado de lo que ya es. No encuentro ninguna base en las Escrituras para la doctrina de la santificación imputada. A mi parecer es una doctrina que confunde conceptos que son distintos y que lleva a consecuencias muy malas. No menos importante es que se trata de una doctrina rotundamente contradicha por la experiencia de todos los cristianos más eminentes. Y hay un punto en el que coinciden los santos más consagrados de Dios, que es este: ven más, saben más, sienten más, hacen más y creen más al ir creciendo en su vida espiritual y en proporción a cuán cerca caminan de Dios. En resumen, creced en la gracia, como exhorta San Pablo y San Pedro, que lo hagan los creyentes y que abunden más y más en esa gracia. Número 8. La santificación, una vez más, es algo que depende mucho del uso diligente de las Escrituras. Con esto me refiero a leer la Biblia, orar en privado, asistir regularmente al culto público, escuchar regularmente la palabra de Dios y participar regularmente de la cena del Señor. El hecho simplemente es que nadie que descuida tales cosas puede pretender progresar significativamente en santificación. No encuentro ningún registro de ningún santo eminente que haya descuidado estos ejercicios espirituales. Son los canales designados por medio de los cuales el Espíritu Santo nos suple gracia fresca al alma
y fortalece la obra que comenzó en el hombre interior. Llámenle los hombres doctrina legalista a esto si quieren, pero nunca dejaré de declarar que creo que no hay ganancia espiritual sin dolor. Así como no esperarían que un granjero prosperara en sus negocios si se contenta con sembrar sus campos y no volver a trabajar en ellos hasta el tiempo de la cosecha, tampoco puede esperar que el creyente obtenga mucha santidad si no es diligente en la lectura de su Biblia, sus oraciones y el buen uso de sus domingos. Nuestro Dios es un Dios que obra a través de medios y nunca bendice al alma que pretende ser superior y muy espiritual, prescindiendo de ellos. Ok, para los que no les conocemos la voz, ¿qué piensan? Les conocemos la voz los que no participan tan regular. Piensen, a ver hermanos, ¿qué piensan? ¿Usted cree que es cierto? Piensen, hermano, piensen esto que estamos diciendo. Si las escrituras, lo que está diciendo, la oración, la adoración, son esos medios que Dios quiere usar para santificarnos. Entonces, no usarlos, es lo contrario. Ahora, usted puede pensar, yo estoy pensando en un pasaje sobre esto, pero quiero que piense, porque, de nuevo, es un engaño que debemos cuidarnos personalmente. De pensar, ¿tienes una buena relación con Dios? Sí. ¿Lees la Biblia regularmente? No. Sí, pero a veces no. ¿Oras continuamente? Pues cuando salimos a la comida y la cena, sí, para. Porque son de ellos. Por ejemplo, el asunto de la adoración. Pero ahora estamos viendo, hermanos, el asunto de la adoración. En la iglesia, hermanos, Dios, la adoración es algo muy importante. Es como que venimos a decir que hablar con esto. Pero, vimos la parábola del sembrador, que era que yo camino bueno, malo, una poca vino que se creció, pero se secó. Entonces me recuerda a mismo de la parábola, pues nosotros no, es la palabra de la Biblia, la iglesia es como el sol, es como el agua, es como la tierra buena, en ese sentido, ¿no? Si no pegamos una planta, no crece. Entonces, si no pegamos si no dedicamos un mes, no vamos a crecer espiritualmente. exactamente. Y hermanos, lo dijimos la clase pasada, no nos dejemos engañar con ese asunto de que es fácil, porque a veces tenemos la iglesia todos pretenden, si no es fácil de la Biblia, ¿por qué no de la Biblia? Si es fácil orar, ¿por qué no orar? No, piénselo seriamente. No cuando uno está intentando orar, recuerda, si usted se le olvidó su lista de pendientes, ¿cómo vas a orar? Y su lista de pendientes, que regresa así. Esto, hermanos, eso me acaba de pasar ahorita. A ver, empezar a orar, Señor, por favor, y por favor, ojalá que hayan encontrado el británico que no encontramos. Y empecé a pensar en las cosas que dejé ahí. Tengo sueños culpables, hermano. Pero de nuevo, porque, y eso es ejercicio espiritual, es un reto, hermanos, es una lucha. Es una lucha. Hermanos, cuando somos tentados, ¿qué vamos a hacer? Cuando somos tentados, ¿qué hace la iglesia católica? Se flagela, se pega, se quema. Doblarnos las rodillas, llorar ante Dios, clamar, es lo que necesitamos. Buscarlo, no es fácil. No siempre uno comienza con la mejor actitud, pero tenemos que luchar por esto. Estos son los canales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los canales que Dios nos ha dado. Y luego, tenemos que usar eso que Dios nos ha dado. Siguiente, 9. La santificación no es algo que previene al hombre de tener muchos conflictos espirituales
Interiores. A ver, ¿quién quiere leer eso? A ver, hermana Lupita, por favor. La santificación es algo que viene al hombre de tener conflictos espirituales y interiores. Por conflicto, quiero decir una lucha dentro del corazón entre la ley y la naturaleza, la carne y el espíritu que se habita en la mitad del mundo. Un sentido profundo de esa lucha y la gran cantidad de inquietud mental derivada de ella no prueban que alguien no sea santificado. No, más bien creo que son síntomas saludables de nuestra condición. Permítame tantito, hermana, porque es que el hermano Juan sí está. Ok, bueno. ¿Dónde me quedé? Es que me perdí. Ok, que prueban que no estamos muertos sino vivos. Un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz en su conciencia, sino también libra una guerra espiritual en su interior. Tal creyente puede ser conocido por sus luchas, al igual que por su paz. Al decir esto, no olvido que estoy contradiciendo los conceptos de algunos cristianos bien intencionados que creen la doctrina llamada perfección sin pecado. No lo puedo evitar. Creo que lo que yo digo confirma lo que dice San Pablo en el 7º capítulo de Romanos. Recomiendo a mis lectores un estudio a fondo de dicho capítulo. Estoy convencido de que no describe la experiencia del inconverso ni de un cristiano nuevo e inestable, sino la de un santo con años de experiencia en comunión íntima con Dios. Nadie más que alguien así podría decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Sigo, hermano? Ok. Creo, además, que la experiencia de todos los siervos más eminentes de Cristo que jamás han vivido dan prueba de esto. La prueba completa puede verse en sus diarios, sus biografías, autobiografías y sus vidas. ¿Por qué creo todo esto? Nunca vacilaré en decirle a todo el mundo que el conflicto interior no es prueba de que alguien no sea santo y que no deben pensar que no son santificados porque no se sienten enteramente libres de conflictos interiores. Sin duda, estaremos libres de ellos en el cielo, pero nunca en este mundo. El corazón del mejor cristiano, aún en su mejor expresión, es un campo ocupado por dos fuerzas rivales y la reunión de dos campamentos. Dejemos que las palabras de los artículos 13 y 15 sean consideradas seriamente por todos los hombres de iglesia. La infección de la naturaleza pertenece en aquellos que estén regenerados. Aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, ofendemos en muchas cosas. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire lo que está diciendo. Cuando dice aquí, la santificación no es algo que previene, también esa es la palabra en inglés, prevent, pero es evita. No evita al hombre de tener muchos conflictos espirituales interiores. Porque a veces, hermano, de nuevo, uno pensaría, cuando si tengo muchos conflictos interiores, no, pues estoy re mal. ¿Sí o no? Uno pensaría, pero no, hermano. Porque esto es lo que la Biblia enseña. Y por eso dice el hermano, les recomiendo que lean Romanos capítulo 7. El mismísimo apóstol Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, de nuevo, el asunto de la santificación no evita que luchemos. No evita que luchemos. Y hay que tener cuidado, porque hay gente que dice, no, ¿se acuerda lo que le dije de ese compañero que, no, yo no batallo, yo estoy muy bien? Pues, como que tú tienes otro concepto de la Biblia que no está allí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien me quiere ayudar? El 10, terminamos con el 10. ¿Alguien más? Híjole, no llegué. Pero léelo ahí fuerte, que te escuchemos. La santificación es algo que no puede justificar al hombre y no obstante agrada a Dios. Esto puede parecer increíble, pero es cierto. Las acciones más santas del santo más santo que jamás haya tenido, todas, en menor o mayor grado, tienen defectos e imperfecciones. Sus motivaciones están erradas o defectuosas en su manifestación
y no la nuestra es nuestro único derecho de entrada al cielo. Esta es una verdad que deberíamos estar dispuestos a defender hasta la muerte. A pesar de todo esto, la Biblia nos enseña claramente que las acciones santas del hombre santificado, aunque imperfectas, son agradables a los ojos de Dios. De tales sacrificios agrada a Dios. Obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada a Dios. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nunca olvidemos eso, porque es una doctrina muy reconfortada. Un padre se complace en los esfuerzos de su hijo, por complacerlo, aunque no sea más que cortando una flor o caminando hacia él desde el extremo al otro de un cuarto. Así se complace nuestro Padre Celestial con las pobres actuaciones de sus hijos creyentes. Él se fija en las motivaciones, los principios y las intenciones de sus acciones, no meramente en su calidad. Los considera miembros de su propio Hijo amado y por él se complacerá donde quiera que haya un solo ojo posible. Los creyentes que quieran discutir eso habrían bien estudiar las cosas de la iglesia cristiana. Ok, bien, y todavía queda un minuto más. Déjenme hacer el 11. La santificación es algo que será indispensable como testigo de nuestro carácter en el gran día del juicio. Será completamente inútil argumentar que creemos en Cristo, a menos que nuestra fe haya tenido algún efecto santificador y haya sido evidente en nuestra vida. Evidencias, evidencias, evidencias será lo requerido ante el gran trono blanco cuando se abran los libros, cuando los sepulcros se entreguen a sus ocupantes, cuando los muertos comparezcan ante el tribunal de Cristo. Si alguna evidencia de que nuestra fe en Cristo fue real y auténtica, nos volveremos a levantar para ser condenados. No encuentro que vaya a ser admitida evidencia alguna aparte de la santificación. La pregunta no será cómo hablamos o lo que profesamos, sino cómo vivimos y lo que hicimos. Que nadie se engañe en cuanto a este punto. Si existe alguna certeza acerca del futuro, es la certeza de que habrá un juicio. Si hay alguna certeza en cuanto a este juicio, es que las obras serán reconsideradas y examinadas. El que supone que las obras no son importantes porque no pueden justificarnos es un cristiano muy ignorante. A menos que abra los ojos, encontrará para su pesar que si se presenta ante el tribunal de Dios sin alguna evidencia de gracia, será mejor que no hubiera nacido. Ahora, déjeme aclarar eso. ¿Okay? Hay algunos, y de nuevo vamos a entrar en un punto espinoso. La Biblia dice que todos los hombres un día van a compadecer delante de Dios. Porque está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Okay? La Biblia dice, todos los hombres van a estar delante de Dios. Pero la Biblia también nos dice que parece ser que los juicios son diferentes. ¿Ok? En Apocalipsis dice que va a haber un juicio, le llamamos un gran trono blanco, porque dice así, que Dios puso un gran trono blanco. Y que los libros serán abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será condenado en el lago de fuego por la eternidad, hermanos. En un cuerpo resucitado que se quemará y no se destruirá. Imagínense, hermanos, quemarse, sentir todo el dolor de quemarse y que nunca, hermanos, se consuma. Una mano quemándose que nunca se va a consumir. Por la eternidad. Porque también la Biblia dice eso. Todos los hombres van a resucitar, pero no todos para el mismo lugar. ¿Ok? Pero hay otro juicio que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el otro juicio? El tribunal de Cristo. ¿Ok? ¿Sí o no? Dice Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ok, ahora les pregunto a ustedes que han estado mucho tiempo en la iglesia. ¿Cuándo pasa eso? Ok. El hermano Ortega dice que durante la tribulación. ¿Cuándo sucede el tribunal de Cristo? En la tribulación donde son todos escogidos de espera. Antes de nosotros vamos a comenzar el milenio. ¿Ok? ¿Quién más? Uno más. ¿Cuándo
vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo? ¿Ok? Hermano Oscar. ¿Ok? Que cuando se muere. ¿Ok? ¿Se muere? Ok, ahora, todos aquellos que opinaron, denme un versículo. Uno solo. Denme uno solo Ahí le va a pasar. que nos diga cuándo. Acuérdense, estoy preguntando cuándo. No estoy preguntando si va a pasar. Eso va a pasar. Pero cuándo. Un solo versículo. Versículo así que diga textual. O que dé una pista de cuándo. Antes que comience el milenio, porque el diablo Por eso, deme un versículo. Ándale, deme un versículo. Que diga que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo antes del milenio. Así tipo, ¿no? No, él está diciendo eso. Ah, pero él no es para Dios no va a castigar, es para recibir Sí. coronas y Sí, amén. que Pero, merecemos. pero ¿cuándo? pero el versículo Cuando se acaba todo este saca el Ok. ¿Cuándo? Uno, deme uno. Con uno, hermanos, usted me convence. En Apocalipsis 20, donde dice que 11, y un gran trono blanco. Ok, bueno, ese es un juicio, y ahorita, por eso, quiero reservar esta idea. Ahí voy, hermana Lupita. Hermanos, aquí está. Dijimos, el Apocalipsis dice que los muertos, ese tribunal que se llama el gran trono blanco, sucede en la resurrección. ¿Ok? Dice aquí que hay una resurrección donde todos resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Y luego aparece otra resurrección y todos los que van en esa segunda resurrección parece que compadecen en ese juicio. ¿Ok? Ahora, la Biblia, hermanos, y a lo mejor usted me va a apedrear, pero no dice cuándo sucede el gran trono, el tribunal de Cristo. No dice cuándo sucede. Entonces, algunos lo ponen al lado del gran trono blanco. Algunos lo ponen al lado del gran trono blanco. Algunos lo ponen regularmente. Si usted veía, antes vendían unas líneas rosas que se llamaba el gran panorama bíblico. Les tocó ver unas líneas rosas. Lo ponen después del arrebatamiento. Que el tribunal de Cristo sucedía después del arrebatamiento. Pero no hay ni un versículo que diga eso. Lo que sí está es lo que dijo el hermano Cruz. En el tribunal de Cristo los creyentes no serán juzgados por sus pecados, sino sus obras serán pasadas por fuego. Hermanos, hasta las pistas que el Señor nos da de los pasajes, porque tampoco nos da muchos pasajes, es que todas nuestras obras serán examinadas. Hermanos, yo no sé si usted, pero yo sí siento muchos escalofríos con eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo hacer una muy buena obra con una mala motivación y con todo y mi mala y muy buena obra, mire, se va a tostar. Porque uno puede así, ¿verdad? Hacer una muy buena obra, pero con una mala motivación. Ahora, ¿de dónde saco eso? Primera de Corintios capítulo 3, ¿ok? Es donde creemos que Pablo da esas características. Sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, dice el apóstol Pablo, el que dice, si su obra pasare por fuego, la obra permanecerá y recibirá recompensa. Si no, será pérdida. Y dice, y utiliza esa última frase, aunque será salvo por fuego. Hermanos, ¿por qué cree que el Señor Jesucristo, a veces notamos como chiste, que dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen? ¿Usted por qué cree que nos exhorta eso? Porque un día los va a dar. Porque en verdad un día los va a dar. Entonces,
vergüenza. Ahora, entonces, yo no sé si el hermano, estoy sospechando por como el hermano Riley lo escribió, el hermano Ryle, sospecho que él piensa que, ¿verdad? Que el trono blanco y el tribunal de Cristo suceden simultáneamente. Por las cosas, porque está citando versículos del gran trono blanco. ¿Ok? Y de nuevo, hermanos, ¿Cuándo va a ser el juicio del trono blanco? No, El blanco es para los pecados. sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo por eso, pero de nuevo, no dice en el texto, puede haber uno antes y luego uno después, y eso no afecta. Son diferentes. Sí, de nuevo, son diferentes juicios, son para diferentes cosas. Aquí el punto que estamos discutiendo es que no sabemos cuándo, de que van a pasar, que son diferentes, pero no sabemos qué. Créanme, es una tribulación. Ok. Cuando sea rápido, ¿verdad? En ese momento también en el cielo están pasando muchas cosas, pero también en la tierra están pasando cosas. Bueno, Cuando nosotros vamos a estar en el cielo, ajá. vamos a tener cuerpos glorificados. No. ¿Dónde dice? Bueno, sí. Cuerpos glorificados. En el momento que estemos allá, vamos a estar en las bodas del Cordero. Después de ahí, aquí abajo, la gente está en la gran tribulación, en la tribulación. Ya están pasando por situaciones muy fuertes. Esa es mi pregunta. Lee Mateo 24. ¿Y qué dice? Dice que muchas cosas va a pasar y bueno, Pero ¿cuál es su punto? ¿Qué está usted defendiendo? uno es que cuando comienza la tribulación, no vamos a, nosotros que estamos, creemos en Cristo, no vamos a ir, vamos a estar aquí, porque vamos a estar Sellados, no. sellados. No estoy de acuerdo con usted. Y sí he estudiado Mateo capítulo 24. Es que no me dejan terminar. Sí. Bueno, estamos en las bodas del Cordero y el Señor nos va a dar coronas a los que hayan, como dice usted, que dice, si la obra de Dios no se quemara, sufrirá pérdida. ¿Es ahí donde entrega el Señor las coronas? Sospechamos, bueno, aquí viene otro detalle. Hermanos, ya pasamos la hora, pero ¿quieren saber o no? Porque, hermano, pues, porque el raite y el camión es asunto de ustedes, ¿verdad? Yo no quiero, ok. ¿Quieren saber sí o no? Ok, bueno, entonces vamos a extender tantito. Por ustedes, Que conste que son ustedes, ok. Siempre les gusta este asunto, ok. Aquí nada más hay que tener cuidado, hermana Lupita. El arrebatamiento es cuando Dios de nuevo se lleva a su iglesia. Los transforma. Ok, la tribulación no empieza inmediatamente después del arrebatamiento. Acuérdese que la tribulación todos comienza con un pacto. Daniel 9 dice que cuando el anticristo, hermanos, firme un pacto, creemos con Israel, es cuando comienza la tribulación. ¿Cuánto sucede del rapto al pacto? No sabemos. Puede ser o muy poquito o puede ser mucho, no sabemos. Entonces, ahora, lo que sí está diciendo en Apocalipsis sí describe, hay eventos que están sucediendo en el cielo, hay eventos que están sucediendo en la tierra. Ahora, ¿cómo encajar cada uno? Dice la Biblia que en el cielo se están desatando sellos, se están desatando, están tocando trompetas y se están... Acuérdense que no me gusta mucho la palabra copa porque uno piensa copa de vino o copa de... Pero es tazón, habla de un tazón. La imagen es un tazón. Entonces son los tazones de ira. Ahora, ¿cuándo encaja cada uno en los 7 años? No sé, es muy difícil saberlo. Pero están pasando cosas aquí. ¿Okay? Y de nuevo, y creemos que la iglesia está con Cristo. Ahora, aquí muy interesante. El evento que es más claro es las bodas del Cordero. Inmediatamente de las bodas del Cordero viene Cristo por segunda vez y nosotros estamos ahí. Entonces, nosotros vamos a estar ahí mientras están pasando cosas aquí en el cielo, aquí en la tierra, ¿verdad? Vamos a ser preservados. Ahora, cuando Cristo venga, nosotros vamos a venir y reinar con Él, hermanos. Vamos a venir.
A ver, hermano Cruz, usted trae ganas de discutir. Léame aquí comenzando con el 21 hasta... Déjame, por motivo de que el hermano Cruz está. Dice aquí, Mateo 24 dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sino aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, ahora hermano Cruz, usted cree que eso está diciendo, pero el contexto, la clave es el contexto. Mateo capítulo 24, acuérdese hermano Cruz, Mateo capítulo 24 es, los discípulos están dándole un tour al Señor en Jerusalén, le dicen, Señor, ¿ya viste este templo? ¿Ya viste las piedras? Y el Señor Jesucristo les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos están pensando, todavía ni lo terminan, y el Señor Jesucristo está diciendo que lo van a destruir. Y los judíos piensan, entonces eso va a venir el final del siglo. Van al monte de los olivos, no pasa ahí, van al monte de los olivos y los discípulos curiosos, oye Señor, ¿y cuándo va a pasar eso? O sea, ni terminan el templo y tú ya estás diciendo que lo van a destruir, y le preguntan tres cosas, hermano Cruz, ahí en Mateo capítulo 24, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? Y cuando dice estas cosas está hablando del templo. ¿Qué señal? Él no dijo cuándo va a pasar la destrucción del templo. Ok, no. No explica nada. Claro que sí, ahí lo explica. Porque lo que está explicando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 es la destrucción que hizo Tito. En el año 70, exacto, eso es lo que explica Mateo capítulo 24. Eso es porque, acuérdense, los discípulos usaron... dijo que iba a destruir el templo, pero no explicó cómo y cuándo. No, ¿cómo no? Explicó cómo y cuándo. Dijo, no va a quedar ¿qué? Piedra sobre piedra. Hermano Cruz, los romanos no destruían los edificios. Los edificios eran trofeos. Los romanos, hermanos, cuando conquistaban una ciudad, ellos guardaban los edificios porque eran trofeos. Pero adivine qué hicieron con el templo judío. Porque no tenía oro. Lo aniquilaron. Ok, lo aniquilaron. Entonces, hermanos, Mateo capítulo 24 prueba que el Señor Jesucristo dijo, va a ser destruido el templo, y el templo fue destruido. Ahora, los discípulos preguntaron tres cosas. Para los discípulos las tres cosas van juntas, pero no van juntas. Porque luego le dijo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesucristo les dice, ya que terminó toda la destrucción del templo, ahora les dice, cuando veáis la abominación desoladora, prepárense. Y luego, ¿por qué? La venida del Hijo del Hombre, no hay señal. Acuérdense, hermanos, siempre todos los curiosos quieren una señal de cuándo Cristo va a venir. Siempre quieren saber cuándo, siempre quieren saber. Y el Señor... Todos estaban esperando cuando se fue en su vida. Estuvieron, pasó 40 años cuando se fue Cristo. 40 años estuvieron. Sí. Pero ellos pensaban que Cristo iba a vivir en su vida. Exactamente, pero no, ¿por qué? Pero no. Ha pasado 2000 años. Exactamente, ¿por qué? De nuevo, porque el Señor les dijo, no va a haber señal. Acuérdense, una señal sí va a haber. Dice, va a ser como los días de Noé y como en los días de Lot. Y nosotros pensamos, es que son días de mucha maldad. No, eran días de mucha indiferencia. Lo que, hermanos, yo no sé cómo va a ser. Déjenme decirle cómo yo me lo imagino. La gente va a estar, hermanos, haciendo su vida normal. Aunque van a estar pasando catástrofes aquí en el mundo,
cosas horribles. La gente va a seguir yendo a Liverpool, la gente va a seguir yendo. Hermanos, no les va a importar nada de buscar a Dios. Va a seguir, porque eso es lo que dice. Se casaban y se daban en casamiento, tenían pachangas. Y así va a venir Cristo y no se van a dar cuenta. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que. Ahora, y perdone que me aferre tanto a Mateo capítulo 24, pero es un capítulo que si no lo entendemos, porque ahí en Mateo capítulo 24 dice, el uno será tomado y el otro quitado. Eso no es rapto. Eso es que Dios va a traer a todos los judíos, hermanos, a Jerusalén, desde donde estén, desde Argentina, desde Alaska. Dios prometió que va a llevar a todos los judíos. No, eso va a pasar en el futuro. No, hermano Cruz, no pasó. No pasó. No. Él está diciendo que eso pasó en el 1948, no. No. Aquí dice en el mismo capítulo 24 que nadie sabe ni los ángeles ni su propio hijo, solo el Padre. Pues no sabemos, pero Exactamente. Bien, hermanos. Ahora, por eso me gustan los miércoles, porque se pone bueno, si no nos dormimos. Bien, bien. Ahora, aunque es una discusión, todos seguimos siendo hermanos, ¿ok? Y nos amamos, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a orar y terminamos.